El Bilbao Athletic está lleno de grandes talentos y podría hacer de todos ellos un vídeo entero porque realmente hay mucha calidad y mucha proyección dentro de los jóvenes cachorros que aparecen en el Bilbao Athletic. Pero yo personalmente me quiero fijar en uno especialmente en el vídeo de hoy, así que bueno, muy buenas a todos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y de este jugador del que hablo es Asier Hierro, ya lo habréis visto en la miniatura, lo habéis visto en el título. Personalmente es un jugador que me está gustando muchísimo en este inicio de temporada, se ha hecho con el puesto de delantero centro en el equipo de Arambarri y creo que no es casualidad porque es un delantero muy interesante. Tiene 19 años, 1,90 m que mide el vuelo de Asier. Y la verdad que bueno, ya me habían dicho que la temporada pasada en el Baskonia pues ha ido un poco de menos a más, ¿no? Y lejos de todo os tengo que decir que es un jugador que me parece realmente interesante. Estamos hablando de un estreno en Primera Federación con solo 19 años, entonces al final hay que tener mucha paciencia y no sacar conclusiones precipitadas, pero en cualquier caso, yo os tengo que decir que es un jugador que me ha gustado muchísimo por todo lo que aporta en el terreno de juego. Como os digo, hay mucho margen de mejora, no nos podemos precipitar ni decir que este jugador va a ser el futuro delantero del Athletic, ni nada de ese estilo, pero lo que se ha ido viendo ya en el campo en estas 4 primeras jornadas, a mí personalmente me ha gustado bastante. ¿Por qué? Porque lejos de ser un delantero pues goleador, de 19 años, 1,90 m, mucha presencia en área, ha sido el máximo goleador de la pretemporada con 3 goles, es un jugador realmente interesante y con capacidad para hacer gol. Es un jugador que es, o sea, es de los delanteros que es más que un delantero, es decir, es un jugador que te aporta mucho viniendo a recibir, en las caídas, en los apoyos, cayendo a banda, es un jugador con mucha movilidad y llama la atención eso porque al final normalmente cuando un delantero mide 1,90 m parece que siempre tenga que ser el típico delantero que vive en área contraria y espera un balón colgado, ¿no? Pero no, el bueno de Asier realmente es un jugador que aporta mucho más que eso. Y hecho recopilatorio de varias acciones de este estilo en las primeras jornadas y vais a ver cómo es un delantero que aporta mucho más que simplemente estar en área rival. Pues fijaos aquí, por ejemplo, lo que es cuando juega cuando disputa un balón con el defensor rival, cómo tiene esa capacidad física de llevársela y además luego cargar área, ¿no? Es un jugador que en ese tipo de situaciones aporta muchísimo, da mucho aire, digamos, al equipo en ese aspecto y también fijaos que también es capaz de llevarse duelos cayendo a un costado y teniendo acciones como esta que las que no termina metiendo, ¿no? Pero fijaos lo que es aquí, hasta en una transición rápida, cómo es capaz de echarse el balón hacia adelante, yéndose de su par y haciendo una acción por banda derecha para habilitar a Bujan al otro lado, ¿no? Insisto, jugador con mucha movilidad, jugador que igual técnicamente no es excesivamente formidable, pero lo mínimo para hacer esto, ¿no? Para caer a un costado, para oxigenar, para dar apoyos y jugar de cara a irte. Es un jugador muy interesante, de verdad. O sea, lejos de área aporta muchísimo, fijaos, cómo baja a recibir, cómo la descarga y luego pues se aleja, ¿no? Es decir, es un jugador que en ese aspecto aporta muchísimo, e insisto, ese 1,90 m pues es una ventaja competitiva para él, ¿no? Fijaos, para imponerse, para este tipo de situaciones, pues tengo que decir que es un jugador que, insisto, aporta muchísimo. Esta es una de las cosas que más me gusta de él, porque cuando tienes un delantero de este estilo, hombre, es una bendición para el entrenador, incluso para la afición, para verle jugar, ¿no? Porque no es un delantero limitado, no es un jugador que te aporta, pues ya veis, con movilidad para caer, para descargar, para irse de rivales si es necesario. No es excesivamente rápido, pero como mide 1,90 m y físicamente no está mal, pues hombre, tiene esa capacidad de imponerse a los rivales, incluso también en carrera, si es necesario, porque insisto, su cuerpo le ayuda bastante, ¿no? Y encima, pues como os digo, tiene esa interpretación suficiente de juego como para venir a recibir, descargar de cara e irse. Insisto, podría estar viendo estas acciones constantemente, pero esto habla mucho y muy bien de él a nivel de sus prestaciones, más allá de un delantero que vive en área rival, como os decía antes, ¿no? Y además hay que añadir el hecho de que es un jugador que se esfuerza mucho defensivamente, es un jugador que trabaja mucho a nivel de presión, orienta muy bien, es un jugador que trabaja bastante y eso siempre es un plus añadido, no es el típico jugador que parece que es un poco vago en ese aspecto, no, al contrario, es un jugador que trabaja bastante y en ese aspecto también le ayuda, evidentemente, el aspecto físico, ¿no? Y de hecho esto que os comento de sus aportaciones lejos de área se puede trasladar en datos que recojo de Y-Scout a nivel de pases, ¿no? Que al final son significativos porque habla de esa aportación que tiene él, ¿no? Probablemente ya veis en la columna de la derecha del todo que, bueno, muchos de los pases son hacia atrás, ¿no? Y es verdad que son acertados, pero fijaos que su precisión en el pase es buena, o sea, sus datos de pase, especialmente frente al Andorra y al Zamora, que son los que os marco en un rectángulo en rojo,
pues hombre, es que apenas falla pases. Es verdad que contra Arenteiro, lo voy a decir bien, no tuvo su mejor encuentro, pero bueno, a decir verdad, en el resto de encuentros sí que es verdad que pues el jugador rindió bastante bien. Y como os digo, para este tipo de acciones, para desahogar al equipo, si necesitas un apoyo, para salir de la presión, en ese aspecto Hierro es un jugador que te aporta bastante, y tanto los datos como las acciones que os he recogido, pues lo muestran de forma bastante clara, ¿no? Luego, por otro lado, como os decía antes, ¿no? Físicamente es un jugador que se impone fácil a los rivales. Incluso os diría que hasta lo podría exprimir más a nivel de duelos, ¿no? O sea, seguro estoy convencidísimo de que Iraya y Víctor Llopis en el Baskonia le habrán dicho: oye, exprime más tu físico, que tu juego de espaldas es buenísimo. Realmente ahí es un jugador que destaca muchísimo, y estoy convencido de que le habrán dicho que es que mides 1,90 m, que puede ser una pesadilla para los centrales, porque si te impones físicamente y usas tu cuerpo frente a tu par, te vas a llevar muchos de esos balones, ¿no? Incluso no hace falta que sea un juego de espaldas, o no hace falta tener que tener una disputa con un rival con un cuerpeo. Al final también es un jugador que, como habéis visto, tiene movilidad, y en carrera sabe ganar a sus rivales a través pues eso, en acciones en carrera, ¿no? Y un ejemplo de ello es la expulsión que provocó frente al Arenteiro, que la tengo recogida aquí, porque habla mucho de ese esfuerzo físico que os digo que tiene Hierro para imponerse a su defensor, y como a priori la ventaja era del defensor del Arenteiro, entiendo que el portero dice: bueno, pues tengo que salir porque veo que Hierro le gana, y es un poco lo que provoca esa tarjeta roja, ¿no? Del defensor del Arenteiro. O sea, fijaos que eso habla mucho también de eso, ¿no? De esa capacidad física que tiene Hierro para ganarle la posición a un jugador gracias a sus prestaciones físicas. O sea, que eso, insisto, también es un punto a destacar del mundo de Asier Hierro, ¿no? Más cosas, lo que os decía de los duelos ofensivos y demás, pues también se ven los datos. Fijaos en el rectángulo en rojo que os marco a la derecha, que a nivel de duelos ofensivos, según Scout, pues su porcentaje es bastante bajo. Fijaos que contra el Arenteiro gana 3 de 8 duelos, contra el Zamora 1 de 9. Cuando hablamos de duelos ofensivos, para que no lo sepa, son cualquier duelo que realiza un jugador de medio campo para adelante. Y evidentemente Hierro, pues la gran mayoría de disputas las hace en ese sector del campo, ¿no? Pero ya veis que la media en general de Primera Federación, estamos hablando de un 33%. Entonces es una cifra baja para un delantero como él, que insisto, por prestaciones físicas no será. Pero fijaos también una cosa que quiero incidir en ella. En la izquierda os pongo una flecha a nivel de goles. Y sí, estoy hablando de un delantero que aún no ha marcado gol. Y me diréis: bueno, pues ¿qué voto me estás vendiendo, no? A ver, a decir verdad, es cierto que Hierro no ha terminado de convertir bien sus acciones en las que ha tenido en estos 4 partidos. Y es verdad que es un debe pendiente que tiene. Sin lugar a dudas os diría que es lo que más margen de mejora tiene. Y no es un problema de que no tenga gol, porque insisto, hizo 3 goles en pretemporada, tengo entendido que en Baskonia tampoco lo hizo mal en ese aspecto, pero es verdad que el tema de Primera Federación le está costando a nivel goleador. Yo no me preocuparía en exceso, porque al final, insisto, estamos hablando de un delantero de 19 años que está dando ahora el salto a Primera Federación, que viene de Tercera Federación, y al final, pues los rivales no tienen nada que ver. O sea, no tienen que ver enfrentarse a un equipo como la Andorra mismamente, que hasta hace nada está jugando en segunda, que enfrentarse, pues eso, a un equipo de Tercera Federación. Entonces eso marca mucho la diferencia. Pero insisto, no le falta, o sea, no tiene problemas de definición, no le falta, es un jugador que lee muy bien en área rival. Recuerdo que lo analizamos en el vídeo anterior el primer vídeo que hice de las pinceladas tácticas de Alan Barry en la pretemporada del Bilbao Athletic, que ya vimos algún gol suyo por su interpretación que tiene en área rival, porque ataca muy bien ese tipo de centros, tanto rasos como aéreos, pero especialmente rasos, un jugador que entra muy, muy bien a área rival. Pero os voy a recoger un poco los problemas que ha tenido Hierro en cuanto a definición, ¿no? Y vas a ver diferentes acciones en las que veis cosas interesantes de él, como por ejemplo este desmarque que hace entre centrales. Qué lástima, porque se precipita un pelín, yo creo, en la definición, porque intenta llegar para que no se le vaya de línea de fondo. Pero insisto, se le ven cosas muy interesantes. Fijaos aquí ese movimiento que hace en área, que luego tiene la suerte de que le cae justo el balón ahí. Y es verdad que la definición yo la veo, eso, un poco precipitada, un poco casi sin pensar, digamos, ¿no? Y es un poco lo que igual podría
mejorar Hierro en esa toma de decisiones a la hora de hacer ese tipo de disparos. Este era un poco complicado porque tenía 3-4 jugadores de Zamora delante de él, pero fijaos, esta es un poco la más clara, yo diría que es la que os enseñaba antes, ¿no? Que ahora muy bien de esas acciones que puede hacer él también por banda, pero es una pena porque tiene toda la portería casi y la definición es que ni siquiera casi que se acerca a que sea un remate a puerta, ¿no? Y aquí, fijaos, otra cosa interesante, cómo se gira, cómo arma la pierna rápido y lástima porque le va muy cerca al portero de Unionistas, ¿no? Yo tengo la sensación de que, si lo analizamos más detalladamente, yo creo que Hierro como delantero tiene movimientos interesantes, arma la pierna bien, es un jugador que tiene ese punto de olfato goleador, pero le falta una pizca a nivel de pausa, detenimiento, toma de decisión en el disparo, tener mucho mejor, digamos, en mente la portería para definir algo mejor, es decir, y con un poco más de intención, es decir, que esos disparos, oye, que vayan a hacer daño, ¿no? Al portero y que sean, pues eso, insisto, con una toma de decisión un poco mejor, que también se traslada a veces a nivel de juego, esa toma de decisiones, pero yo me enfoco un poco a eso, ¿no? A ese tipo de acciones de cara a portería rival, porque insisto, acciones como esta es verdad que van con esa intención, de colocarla al primer palo, pero falta eso, un punto de precisión, un punto más de, eso, un poco más de intención en ese tipo de acciones, porque creo que por acciones como esta, en las que cómo se gira, cómo arma la pierna, no creo que sea por falta de capacidades de Hierro. Insisto, sé que a un delantero se le piden goles, y yo creo que a Hierro no creo que tarden en caer, porque creo que, o sea, realmente por prestaciones no es. Pero bueno, insisto, delantero de 19 años, joven, acaba de aterrizar ahora a Primera Federación, a mi parecer es casi lo más normal del mundo, ¿no? Yo me quedo con eso, con esas prestaciones que tiene él lejos de área, que no os lo he mostrado, pero fijaos en el mapa de calor que tiene en SofaScore, o sea, es verdad que gran parte de la influencia está en la frontal de área, incluso casi a la altura del punto de penalti, pero fijaos que es un delantero que flota, o sea, vemos mucha de su zona de influencia en los dos costados, incluso especialmente más o menos en la zona medular, o sea, insisto, es un jugador que en ese aspecto se siente bastante cómodo cayendo y apareciendo, y creo que eso es muy positivo para tener un delantero como él, porque a nivel de juego te aporta muchísimo, ¿no? Más que un simple jugador que fija centrales y espera un centro lateral de esa área rival, ¿no? Con todo esto, a mi parecer, sin precipitarse, y os lo pongo en el último punto, creo que sus prestaciones a nivel de proyección es muy interesante, porque creo que por sus características, teniendo 19 años, con ese físico, con esa altura, con todo lo que aporta a nivel de juego, tiene una carta de presentación bastante interesante para ser la Primera Federación, para ser su debut y ese salto, ¿no?, a una categoría tan exigente, y a la espera un poco de que haga goles, que no tengo ni la menor duda de que los hará. Pues oye, tengo la sensación de que es un delantero que va a gustar mucho y que, bueno, si sigue pues un poco ese camino a seguir, ¿no?, para dar el salto al primer equipo, que es un poco de lo que va todo esto, pues oye, tengo la sensación de que es un delantero que puede gustar mucho a la gente y que creo que tiene cualidades físicas, técnicas y a nivel de juegos, a nivel de interpretación de lo que aporta él, pues eso, cuando os hablo de caídas a costados, a movilidad, a los apoyos que hace, a las descargas, pues tengo la sensación de que en ese aspecto Hierro tiene cualidades para llegar a la élite. Dicho esto, no vengo a decir que va a llegar seguro, no, simplemente digo que la carta de presentación, que las cualidades que va mostrando, pues invitan a ser optimista de cara a que su evolución puede ser interesante para llegar ahí. Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero bueno, en cualquier caso, espero que os haya gustado y ya cierro por aquí este vídeo para la cantera de Lezama. Como siempre que hacemos cosas del filial, de jugadores o del propio equipo, pues siempre hablamos de contenido para la cantera de Lezama. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos veremos en la próxima. ¡Agur!